que está asegurado. Dice Efesios que todas las cosas fueron reunidas en Cristo. Y dice que Él me dio a Cristo. Él me dio a Cristo. Él me dio su mente. Él me dio la capacidad de poder alcanzar todo aquello que yo sea capaz de creer. No sé si puedes entender eso esta mañana. Tú no vas a alcanzar todo aquello por lo que tú seas capaz de trabajar. Tú vas a alcanzar todo aquello que tú seas capaz de creer. Así es. Yo no sé si eso te motiva un poquito más a creer en esta mañana linda. Hoy quiero hablarte de algo precioso que es parte de tu herencia. Por eso es que en el nuevo pacto, diga conmigo, nuevo pacto. En el nuevo pacto, lo más importante no es hacer cosas. Usted puede hacer muchas cosas, y eso el apóstol Pablo le llama culto voluntario. O sea, eso es una cosa que nace de usted, pero no necesariamente es adoración a Dios. No necesariamente es la voluntad de Dios que usted le esté dando duro trato a su cuerpo. Dios en lo que está interesado es en que usted conozca el tamaño de su salvación. Diga conmigo, soy salvo, pero necesito entender el tamaño de mi salvación. Hay mucha gente que es salvo, pero no disfruta su salvación porque no la conoce. Se conforma. Es como mi abuelita con un iPhone de última generación. Ella puede llamar por teléfono, puede enviar un mensaje de texto, ella incluso puede hacerse un selfie. Mi abuelita hace un selfie en la cocina, pero no estará. Mira cómo recibimos. Oye, en una congregación, fíjate qué cosa. En una congregación religiosa, los bendecidos llegan tarde y el pastor lo mira de reojo así. Aquí lo recibimos con un aplauso. Esto es una gloria. Así que bienvenida, Anita. Esto es un desastre espiritual. No. Bienvenida, Anita. Gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. La tormenta me quería ya parada para ahí. ¡Qué tormenta! ¿Viene la amada Sonia? Sí, Está en camino, ¿no? también. Hay lluvia, mucha lluvia. Mucha Es lluvia. que Estaba estaba esperando una la tormenta. amiga de ella que viene de Broward. Yo salí hace media Ya. hora, Está pero lloviendo, pues. tormenta. Sí. Es una... Bueno, es una pena que tengamos que comenzar el mensaje, pero queremos terminar temprano Sí. porque vamos a seguir celebrando Sí. después de esta celebración. Porque ¿cuántos saben que estamos celebrando aquí el día de hoy? Mire, le voy a decir una cosa. Usted no se congrega, y debería entenderlo, o no debería congregarse para quedar bien con Dios. Usted debería tener un entendimiento que usted a lo que viene es a celebrar. Padre. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Estamos celebrando que Dios nos ha dado salvación. Estamos celebrando que Dios nos ha otorgado un reino espiritual. Estamos celebrando que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes para Él. Según Apocalipsis capítulo 1, verso 6, un sacerdote no es alguien que usa un atuendo negro con un cuellito blanco aquí. No. La palabra sacerdote es una palabra que en hebreo significa el que tiene la capacidad de acercar a Dios. Es decir, que si usted tiene una palabra, oiga bien, que usted le puede impartir a una persona y acercarlo más a la vida espiritual, entienda que usted es un sacerdote. No, hay un dicho por ahí que dice que no es la vestimenta lo que hace al monje, o no es la sotana lo que hace al monje. Eso es cierto. Su sacerdocio viene de una palabra que se ha activado en su espíritu y usted tiene la capacidad de ministrar, es decir, de hablar, de impartir. Eso es un sacerdote. Dice Apocalipsis 1:6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ¿de qué manera usted es rey? No, sáquese
idea de la mente de un rey como lo que usted ha visto por ahí en las películas. Usted es rey porque en Cristo usted tiene la capacidad de reinar por encima de toda circunstancia. Es decir, que si viene una dificultad a su vida, por la capacidad que Cristo le va a dar, porque Cristo a usted lo sostiene, porque Cristo es su Padre, su Dios, Él lo va a sacar como en una tormenta por encima de toda esa vorágine. Amén. Él lo va a hacer a usted volar por encima de todo eso. El mundo se va a estar acabando y usted va a estar en una posición de autoridad en lugares celestiales que no necesariamente es el cielo sideral que usted observa, sino que es una posición de autoridad donde usted va a decir, ciertamente 1000 caerán a mi diestra y 10.000, pero a mí no llegarán. Amén. Eso es el reino. Eso es el reino. Estás dentro de un volcán, pero tú estás a salvo. Tú estás en reposo. Tú estás en la paz de Dios. Eso es rey y sacerdote. Tener la capacidad de reinar por encima de las circunstancias y a la misma vez ser alguien que tiene la capacidad y la asignación de impartir esa misma vida que es capaz de vivir a otras personas. Porque la gente te van a ver que tú estás enfrentando situaciones, pero la gente va a decir, yo veo que este asume las cosas de manera diferente. Y eso es lo que verdaderamente ministra una vida. Lo que ministra una vida no es un mensajito religioso, Dios te ama. No, es cuando la gente ve que ese amor se hace manifiesto en tu vida y tú vives a la altura de esa palabra. No solamente que vives predicándola, sino que vives a la altura de lo que esa palabra establece. Entonces, es necesario conocer el Evangelio desde la perspectiva espiritual del nuevo pacto para poder usar toda la tecnología que está en el Evangelio. Usted no, si tiene, como le decía, un dispositivo de última tecnología, usted no solamente querrá usar las cosas básicas que el dispositivo tiene la posibilidad y la capacidad de hacer, sino que usted quiere sacarle todo el provecho que ese dispositivo puede proveerle. Entonces, en el nuevo pacto debemos entender que lo más importante no es el sentir, sino el conocimiento. Hay pastores que yo me siento también en esa congregación. Hay tanta presencia de Dios en ese lugar. Te voy a decir una cosa. Escucha bien. Escucha bien. Hay que trascender de un creyente sensorial a un creyente fundamentado en el conocimiento. ¿Por qué? Porque en la atmósfera todo el mundo se siente bien. Cuando todo anda bien, el sentir es una maravilla. Pero quiero decirte algo. En el momento de la prueba, el sentir es tu peor enemigo. Y el conocimiento, tu mejor aliado. Yo no sé si te puedes quedar con ese pensamiento el día de hoy. Ese mismo sentir que tú sientes en la iglesia, que allá donde sea que te congregue, gloria a Dios, que te sientes bien y sientes la presencia de Dios, eso es válido. Pero ese mismo sentir sensorial, el día de la prueba, ese mismo que allá te hacía sentir bien, que te hacía sentir en capacidad, ese sentir que te hacía creer que eres amado de Dios y es correcto, porque Dios también se manifiesta en el sentir. Pero ese mismo sentir en el día de la prueba se convierte en tu peor enemigo. ¿Cómo me siento devastado, destruido, porque mira lo que me ha acontecido? Ese día el sentir es tu peor enemigo. Pero el conocimiento, repito, es tu mejor aliado. Amén. Pastor, pero ¿para qué quiero el conocimiento? ¿Qué dice Oseas? ¿Qué dice el profeta Oseas? ¿Que el pueblo pereció porque lo atacó el diablo? No. ¿Que el pueblo pereció porque no ayunaron? No. ¿Que el pueblo pereció porque no hicieron vigilia?
No. ¿Por qué dice que pereció el pueblo? Por falta de conocimiento. Oh, por falta de conocimiento. Diga conmigo, soy un rey y un sacerdote. Soy un rey y un sacerdote. Léeme, Nerio, Oseas capítulo 4, verso 6, para que tú veas qué palabra más fuerte, para que tú veas que lo que tú tienes que procurar no son los rudimentos. Lo que tú tienes que procurar no es estar ayunando tanto y no es querer darle duro trato a tu cuerpo. Lo que tú tienes que procurar es el conocimiento espiritual, porque cuando tú estás fundamentado en el conocimiento espiritual, ese conocimiento espiritual que es Cristo mismo te va a hacer flotar. Te va a hacer, Él solo te va a sacar de toda situación de depresión, de angustia. ¿Cuántos creen que la depresión puede matar a una persona? Así es. Es lo que mata a la persona. ¿Cuánto usted cree que el estrés que provoca una prueba que muchas veces viene a tu vida no a destruirte, sino a hacerte crecer, puede hacerte padecer muchísimo, puede matarte si tú no tienes este conocimiento? Tú fuiste predestinado en el tiempo para recibir este conocimiento. Se supone que cuando venga esa prueba, ya tú debías estar fundamentado en esto. Entonces Dios ha querido, desde que tocó nuestras vidas, fundamentarnos en este conocimiento para el día de la prueba nosotros podamos estar firmes. Así es. ¿Se entiende eso? Por eso es que usted tiene que ser tan celoso y tan disciplinado en relación al conocimiento. Júntese con gente que sea capaz de dimensionarlo en el conocimiento espiritual y no con gente que le está hablando, que le esté llenando el cerebro de corrupción, de información que no sirve absolutamente para nada. Léame ahí Oseas capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido. Oiga eso. 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Sigue leyendo, despacito lo que viene. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Cómo? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Tú sabes lo que significa echarte del sacerdocio? Es que ya no vas a tener más la capacidad de poder cumplir con la asignación por la cual tú estás en la tierra. Déjame decirte algo. Tú no estás en la tierra para trabajar y buscar plata. Tú estás en la tierra para manifestar un reino y transformar vidas. Pero eso no es una asignación exclusiva mía de que soy pastor o de otra persona. No. Tú tienes que tener una mentalidad que a todo lugar donde tú te presentas, Dios ha querido darte, entregarte, confiarte una palabra que tiene la capacidad de transformar vida, y esencialmente la tuya primero. Porque no podemos transformar una vida si antes nosotros no somos transformados. Entonces, ¿qué dice Nerio? Yo te echaré. Yo te echaré del sacerdocio. Ahora lo que dice, oye lo que dice ahora. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte. No solamente se remite a tu persona, sino a tu descendencia. Alcanza a ver. ¿Cuántos quieren tener una descendencia y disfrutar de ella y verlos felices? Estar en el sacerdocio depende de eso. Porque una de las vidas más importantes que tú vas a tener que ministrar es la vida de tus hijos. Cuando Dios te los dé, y eso va a ser pronto, una de las vidas que esencialmente tú vas a ministrar es la vida de tus hijos. Y tú quieres ministrar vida, pero no vida terrenal, sino la vida celestial que es eterna. Entonces para eso hay que trabajar, ser diligentes. Conocer. ¿En qué? En el conocimiento espiritual. Entendiendo eso, quiero compartirte un mensaje hoy que es Vital. medular, neurálgico, Vital. en relación al Evangelio. El Evangelio no es un mensaje religioso. El Evangelio es el cúmulo del conocimiento espiritual que todos nosotros necesitamos para poder,
reinar en vida. El Evangelio es la asignatura, la única, esencial para poder reinar en vida. Sin el Evangelio no puede reinar en vida. El Evangelio no es un mensajito que andan predicando por ahí los religiosos. El Evangelio es el modo de pensar que Dios tiene en relación a nosotros y en relación al propósito eterno, en relación a todo lo que Él ha creado. Imagínese usted si es importante dominar el Evangelio. Hoy quiero hablarte de la sangre de Cristo. Diga conmigo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Mira, la sangre de Cristo es tan fundamental. Es tan necesario, Lluvia, el poder entender la sangre de Cristo desde la perspectiva del Espíritu, que es una cuestión de vida o muerte. Si tú no entiendes la sangre de Cristo, tú puedes tener todo el conocimiento natural, tú puedes tener 1000 títulos universitarios, bachelor degree, todo lo que tú quieras. Si tú no entiendes la sangre de Cristo, olvídate, hermano. Así que Dios te ha traído el día de hoy aquí, no es casualidad que estés aquí, mi hermano, con un propósito para que tú recibas este conocimiento, porque hoy, y esto no es un eslogan, ni estoy repitiendo algo que cualquier religioso dijo, esto es una verdad. Cuando usted salga de aquí el día de hoy, usted no va a ser la misma persona que cuando entró. Tu mente será totalmente transformada. ¿Cuántos lo creen? Vamos a comenzar leyendo, y yo voy a leer para ustedes también, pero quiero que lean conmigo Génesis capítulo 4, verso 8. Wow. ¿Estamos todos ahí? Sí. Vamos a leer Génesis capítulo 4, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Usted no puede pensar que Caín y Abel son dos personas. Es más que eso. Caín y Abel son las dos simientes, son las dos naturalezas, son la carne y el espíritu. ¿Okay? La carne y el espíritu. En usted hay dos naturalezas. Una carnal y una espiritual. Pero es ilegal que usted ande en la carne. Después que Cristo consumó lo que vino a hacer, es ilegal que usted ande en una naturaleza carnal sabiendo que usted antes de participar de carne y sangre era un espíritu con Dios. ¿Qué me está diciendo esta historia a mí cuando me dice que Caín mató a Abel? Esto me está diciendo que la carne es homicida desde el principio. Usted tiene que entender que siempre la naturaleza carnal va a querer matar lo que es del espíritu. Si usted anda en el espíritu, usted tiene que entender, sin afligirse tanto, de que la gente que es carnal siempre va a querer perseguirlo a usted. La gente que es carnal, la gente que anda en la carne, anda en una naturaleza que siempre, desde el principio, ha perseguido la naturaleza espiritual y quiere matarla. Pastor, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Fulano se la tiene cogida conmigo. Ah, se la tiene cogida contigo. Déjame contarte algo, te voy a decir un secretico. Más que tenés la cogida contigo, debes entender que ellos están persiguiendo algo que tú tienes. Dice la Biblia que la mujer
cuando se presentó donde estaba Jesús, se presenta con un frasco de alabastro, ¿sí? Pero ella no abrió el frasco y le echó la esencia a Jesús encima. Dice que ella lo quebró, le echó la esencia en la cabeza y ese perfume dice que corrió por todo el cuerpo. Es decir, el cuerpo fue lleno de la fragancia. Si tú eres el cuerpo de Cristo, ¿cuánto entienden que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Si tú eres el cuerpo de Cristo, tú has de entender que hay una fragancia en ti que los carnales quieren. Ellos no están persiguiendo lo que tú eres. No es a ti a quien persiguen. En lo más profundo, recíbeme esto, en lo más profundo de su ser, ellos quieren una esencia que está en ti. Lo que pasa es que el carnal hace las cosas conforme las siente. El carnal hace las cosas según sus métodos. Ellos quieren quebrantar un frasco que contiene una esencia dentro. El frasco eres tú, pero la esencia es Cristo. ¿Por qué Saúl perseguía a David? Usted lee toda la Biblia y usted comprende que desde el principio la carne siempre ha perseguido el espíritu. Pero no es porque la carne quiera acabar con el espíritu, es que la carne, lo más profundo del ser de esa persona, necesita esa gracia que está dentro de los espirituales. La gente no anda persiguiéndote porque tú eres un desgraciado. La gente anda persiguiéndote y la gente muchas veces quiere hacerte tropezar porque quieren quebrantarte, porque ellos necesitan la gracia que está en ti. Amén. Si tú tienes suficiente gracia para dar, escúchame bien, si tú tienes suficiente gracia para dar, adelante mi hermano, adelante, pasa. Permiso, perdón. Adelante. Esperando la tarjeta mía que viene llegando. Gracias. Si tú tienes suficiente gracia para dar, tú no deberías molestarte con los carnales que quieren quebrarte para disfrutar de la gracia que tú tienes. Tú deberías entender como David. Te digo una cosa, Saúl no perseguía a David porque le tuviera odio o porque le caía mal. Sí, David le tocaba el arpa bonito a Saúl. David tenía un puesto de eminencia en la mesa del rey. ¿Cuántos lo creen? Adelante, mi hermano. Adelante. Escucha bien. Saúl le tenía un puesto de eminencia a David. David era alguien Especial. que jangueaba con Saúl. Engañado. Vamos a poner un poquito de... Un poquito de sazón. Ellos descargaban juntos. Le tocaba el arpa, le calmaba los demonios. Cuando Saúl estaba alteradito, mandaba a buscar a David. Y David, ¿de qué manera iba a odiar a una persona así? No. Si David lo que quería estar con él. Pero dice en la Biblia que Saúl perseguía a David y quería matarlo. ¿Tú sabes lo que Saúl estaba persiguiendo? Él no estaba persiguiendo a David. Él estaba persiguiendo la corona que estaba sobre David. Hay una corona espiritual que está sobre ti, que es lo que la gente persigue. Hay una autoridad, hay una gracia. Mira, hay un favor, que es lo que ellos quieren. Ellos no lo pueden ver, ellos no lo comprenden, ellos ni siquiera lo pueden entender. Pero ellos perciben la corona espiritual, el carnal. Escúchame, el que anda en la carne fue diseñado para andar en el espíritu. Anda en la carne porque necesita que se active en él una gracia. Si tú tienes esa gracia, tú vas a ser como un imán para los carnales. Tienes que entenderlo. Pero ellos andan buscando quebrantarte porque ellos quieren la esencia que está dentro de ti. Cuando tú veas que una gente te está haciendo la vida un yogur, ¿qué es lo que tú tienes que pensar? Anda en busca de mi esencia. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano y decir gracias, Padre. Porque hoy voy a mirar las cosas de manera diferente. No me están buscando porque soy un desgraciado, me andan buscando porque soy un portador de la gracia. Mira, escucha, si tú tienes poquita gracia para dar,
tú te vas a sentir como una vasija quebrantada. Ajá. Pero si tú tienes suficiente gracia para dar, esa gracia se va a desbordar. Dice la Biblia, el libro de Samuel, no recuerdo bien ni dónde está ahora, pero dice la Biblia, ahora lo vamos a leer, dice la Biblia que estaba David, dice que David era conforme al corazón de Dios, tenía la mente de Cristo aún estando en el viejo pacto. Dice que era tan grande la gracia que estaba sobre David, que David, pudiendo haberle hecho daño a Saúl, nunca se lo hizo. Hubo un momento en que esa gracia se desbordó, y cuando esa gracia se desbordó, Saúl llorando, dice que dijo: más justo eres tú que yo, porque me has pagado con bien, habiéndote yo hecho mal. El problema es que hay muchos que son espirituales como Abel. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, hay muchos que son espirituales como Abel. Ellos presentan ofrenda agradable a Dios, ellos hablan en lengua, ellos ayunan, ellos hacen vigilia, ellos leen la Biblia, ellos hacen muchas cosas que son espirituales, pero cuando Caín, el carnal, se levanta contra ellos, lo que piden es venganza. Hay una cosa más grande o mayor que ser espiritual, y es ser uno con Cristo. Amén. Lea conmigo, porque hoy vas a entender que Dios quiere algo de ti que es mucho mayor que ser espiritual, y es ser uno con Cristo. Génesis capítulo 4, verso 9. ¿Están todos ahí? Sí. Vamos a leer, dice: y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Pero qué clamaba la sangre de Abel? La sangre de Abel clamaba por venganza. Así son mucha gente que son espirituales y hacen muchas cosas espirituales. Cuando tienen una confrontación con la carne, aunque son espirituales, lo que andan pidiendo es venganza. Ay, hermano, usted ve lo que me hizo el hermano Perico, pero no importa, Dios se la va a cobrar todita. Oye, qué espirituales son. La van a pagar. O sea, el hermano Perico lo estaba ayudando. Perico, José, no sé, llámale como tú quieras. Lo estaba ayudando. Es carnal. Pero el día que hizo algo que no me convino, entonces quiero clamar para que Dios se manifieste en venganza. Por eso es que la Biblia dice que la sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Cristo, que es mayor, dice: la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clama por venganza, pero la sangre de Cristo habla justificación. Amén. Entonces, cuando tú no eres sino que espiritual, cuando tú eres uno con Cristo y la carne se levanta contra ti, si la sangre de Cristo está en ti, tú no dices: Señor, para que tú se las cobres toditas. Tú dices: Señor, yo sé que aún Él anda en la carne, pero dame la posibilidad de ser como David. Dame la posibilidad de poder seguir abundando en gracia, porque yo sé que un día ese amor que está en la sangre de Cristo, que fue derramada en mi corazón, lo va a tocar. Él se va a dar cuenta de su maldad y va a ser transformado. Entonces debemos mira, si tenemos la sangre de Cristo nosotros, y ahora vamos a entrar en ese tema, si tenemos la sangre de Cristo, tenemos que dejar de ser ese tipo de espirituales que hace cosas que son de espirituales, pero cuando tiene que enfrentar la carne, lo que quiere es venganza.
te voy a decir algo y espero que se quede en tu espíritu. La voluntad de Dios jamás es hacer venganza. La voluntad de Dios es transformar esa persona para que deje de andar en la carne y ande en el espíritu. La pregunta es, ¿tienes abundante gracia? Sí. Si tienes abundante gracia, nunca vas a procurar la venganza. Siempre lo vas a hallar justificado y vas a seguir con tu asignación, que es impartir amor, para que esa gracia que está en ti lo alcance y pueda ser transformado. ¿Cuántos están entendiendo? Alabado el Señor. Vamos entonces a leer primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 17. 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 17. Okay. Y dijo a David, ¿estamos todos ahí? 24. Primera de Samuel 24, 17. O sea, ya aquí Saúl, entiéndase señores, ya Saúl aquí había intentado matar a David varias veces, le había lanzado lanza, ya David había corrido delante de Saúl varias veces. O sea, todo lo que usted le pueda haber hecho a esa persona carnal que hoy está representando un obstáculo en su vida, no es nada ante las situaciones que David pasó. Y mire cómo dice: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Qué clase de diseño es? La pregunta es, cuando a ti te pagan con mal, ¿qué es lo que tú andas buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la mentalidad que tú tienes? ¿Venganza o justicia? Tú sabes lo que es la justicia del reino. Déjame explicarte esto porque la justicia del reino no consiste en que la persona pague lo que hizo. Caballero, nosotros vivimos bajo leyes que si una persona hizo algo ilegal, al final va a tener que cumplir por eso que hizo. Pero eso no es un asunto nuestro. O sea, eso va a quedar establecido por la ley. O sea, estamos hablando de nosotros. El otro día yo estuve viendo un video de un moreno que asesinó a un muchacho de origen asiático. Cuando yo vi ese video, yo vi que este hombre llegó, habiendo asesinado al muchacho, llegó con cierta jactancia al lugar del juicio. Estaba parado así y parecía que ese hombre no estaba arrepentido de lo que había hecho. Cuando le tocó hablar al papá del muchacho, que se paró ahí adelante, ¿saben lo que le dijo? Le dijo, mira, tú vas a ser juzgado por esta corte. Realmente no sé qué tiempo te van a imputar, pero quiero decirte algo, yo te perdono. Ay, amén. Oye, el hombre había perdido a su esposa y lo único que le quedaba era su hijo. Wow. Qué fuerte. Ese hombre era uno con Cristo. Ese hombre entendía lo que era la sangre de Cristo. Y ese hombre le dijo, quiero que sepas que te perdono. No se pudo resistir. El hombre intentaba no llorar, pero no podía. La sangre de Cristo se le manifestó. Amén. Fue quebrantado. Ese hombre comenzó a llorar que parecía un niño. Wow. ¿Por qué? Porque él lo que estaba esperando era que le dijera, tú eres un desgraciado, que lo empezara a ofender. Pero cuando ese hombre manifestó la justicia del cielo y le dijo, yo te perdono, y no solo que te perdono, no te guardo ningún rencor. Qué fuerte fue eso. Cayó una gracia ahí. Se manifestó una gracia. Amén. Se manifestó una gracia tan grande que ese hombre no se pudo contener. Bueno, terminaron abrazados. Wow. Qué cosa tan fuerte. Qué lindo es cuando nosotros podemos operar en la justicia de Dios y podemos trascender la justicia del mundo para decirle a alguien, aunque te equivocaste, en la justicia de Dios está presente el día de hoy. Bendito Padre. Y te voy a decir una cosa, yo estoy seguro que la vida de esa persona nunca más fue la misma.
ese día ese hombre se arrepintió verdaderamente de lo que había hecho. Qué dimensión tan grande Dios quiere impartirnos el día de hoy para comprender que ante toda situación de la vida, no importa cómo la gente opere en relación a nosotros, lo más importante es qué es lo que nosotros vamos a manifestar en relación a eso. Quiero leerte algo y quiero que leas conmigo. Hebreos 12:22. Esto lo vimos la semana pasada, pero vamos a verlo ahora desde la óptica de la sangre, para que entiendas que hay algo mayor que ser espiritual. Porque hoy las iglesias por ahí están llenas de gente espirituales que lo que quieren es venganza. Escuche bien, lea conmigo. Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 22. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Oye, ¿a dónde tú te has acercado? O al menos donde Dios quiere acercarte. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, diga, está rociada sobre mí. Dice, y a la sangre rociada que habla, diga conmigo, la sangre habla. La sangre habla. Que habla mejor Que la sangre de Abel. porque la sangre de Abel lo que estaba hablando era, Señor, que se manifieste, Señor, tu poder. Estaba clamando por venganza, pero dice que la sangre de Cristo dice que habla mejor. Porque la sangre de Cristo dice, no importa lo que hayas hecho, todavía hay una oportunidad para ti. Amén. No importa si yo te llamé y tú por otras cuestiones te has desvinculado a otras cosas. Yo sigo estando aquí. Amén. Yo sigo necesitándote para el propósito eterno. Yo te envié a este mundo y yo necesito que te alinees con la vida del Espíritu, porque todo lo que has tenido hasta ahora no es nada en comparación al lugar de eminencia donde yo quiero ponerte. Yo no sé si tú puedes recibir esa palabra el día de hoy. Amén. Cuando tú comienzas a disfrutar la vida del reino, todas las cosas que humanamente tú quieres alcanzar, por gracia llegan a ti. Amén. Yo no sé si tú quieres vivir una vida de perseguir cosas o tú quieres vivir una vida de que las cosas te persigan. Ya yo estoy cansado. Yo esa cosa de persecución ya yo no quiero vivir más en esa dimensión. Yo quiero, oye, qué lindo es, porque eso es el reposo. Eso es parte del reposo. Pero eso solamente lo logra la sangre de Cristo. Amén. Entonces, cuando tú vives en la dimensión de la sangre de Cristo, tú entiendes que la sangre de Cristo habla mejor. Y la sangre de Cristo habla por ti, habla por mí, y habla por todo, porque la gracia es para todo. Sí, porque hay gente que quiere aplicarse la gracia a ellos mismos, pero no quieren aplicarse a los demás. Todo el mundo le gusta la gracia para ellos, pero qué difícil es aplicarle la gracia a la demás persona. Qué lindo es poder experimentar que alguien que en un momento de la vida ha sido tu enemigo, a causa de la justicia de Dios, a causa de la sangre de Cristo, el día de mañana sea un colaborador tuyo. Eso es algo muy poderoso. La experiencia, y se lo digo yo que lo he vivido, la experiencia de poder transformar una vida a través de la sangre de Cristo, que no es más que la actitud espiritual, la palabra del Evangelio, el testimonio del Espíritu en ti. Lo que eso puede hacer no es comparado con nada. Cuando usted experimenta vivir esa dimensión en relación a alguien que lo está persiguiendo, usted experimenta la gloria de Dios. Saúl persiguió siempre a David. La gracia se manifestó. Él reconoció realmente que
la actitud de David había sido intachable, porque David siempre operó en relación a Saúl conforme al Espíritu. Saúl determinó seguir siendo un carnal y persiguiendo a David. Ya saben cómo terminó, pero David terminó siendo rey. Tú no te puede importar, o sea, tu actitud tiene que ser inconmovible. Tú no te puedes mover de tu posición. Si la sangre de Cristo está en ti, tú tienes que ser como Dios. Ayer, hoy y siempre, el mismo. Amén. Porque llegado el momento, si esa persona no es transformada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a terminar como Saúl, pero tú vas a terminar reinando como David. Amén. Amén. Entonces, lo que tiene que importarte a ti no es el proceder de las demás personas, es como tú te vas a manifestar. Diga, si estoy en Cristo, Estoy en Cristo. siempre tengo que manifestarme en amor. Siempre tengo que manifestar en amor. Vamos a entrar ahora en profundidades para entender bien lo que es la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, escúcheme bien, la sangre de Cristo no fue lo que se derramó en el Calvario. Ahora los oídos espirituales ahora. Porque muchos dicen, la sangre de Cristo, y repiten la sangre de Cristo como si fueran loros. Pero lo que se entiende es el rudimento. Pero si no acomodamos eso al Espíritu, no entendemos lo que es la sangre de Cristo. Porque como si la Biblia dice que la sangre de Cristo fue derramada en nuestros corazones, ¿quién le ha echado sangre a usted arriba? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo nos comemos eso? ¿No dice la Biblia así? Que la sangre fue derramada en nuestros corazones. Diga, en la mente. En la mente. Así es. Pues corazón en la Biblia significa mente. No es ese órgano que usted tiene a la izquierda de su pecho. ¿De qué manera la sangre de Cristo se derramó en mi corazón? Si la sangre de Cristo, a mí me habían dicho que fue lo que se derramó en el Calvario cuando le enterraron los clavos a Jesús. Tú tienes que entender una cosa. Lo que pasó, oído con esto, Señor, esto solamente yo se los puedo impartir y se lo deseo intentar explicar, pero esto solamente si Dios le corre el velo usted lo va a poder entender. El Calvario es una imagen gráfica, es decir, Dios tuvo que establecer esa imagen gráfica en el tiempo para que usted a primera vista entendiera que Cristo murió por usted, que la sangre fue derramada y una serie de cosas que Dios quiere comunicarnos a través de esa imagen. Pero si Jesús en Getsemaní dijo, Padre, pasa de mí esta copa, y en Juan, antes de que él muriera y resucitara y todo eso, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿de qué estamos hablando? Una cosa fue lo que Cristo hizo para que nos alcanzara a nosotros en el tiempo, y otra cosa fue las cosas que hizo para que la Escritura se cumpliese. Son dos cosas bien diferentes. La sangre de Cristo no es la sangre de Jesús. Escuche bien esto y después medite en ello. La sangre de Jesús se derramó en el Calvario. Cristo fue inmolado en la eternidad. ¿Sí o no? El cordero que fue inmolado antes De la fundación del mundo. Cuando el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, no salió sangre. Cuando fue partido, lo que salió fue luz. Hágase la luz. Y vio Dios que la luz era Bueno. ¿Cristo es espíritu o es carne? Espíritu. ¿Cómo un espíritu puede tener sangre? ¿Cómo un espíritu puede tener un plasma con glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas? No puede. Entonces, ¿cómo vamos a entender que la sangre de Cristo fue ese líquido que se derramó en el Calvario? ¿Tú sabes lo que es la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es la palabra que fue derramada en tu mente.
Cuando en el principio dijo, sea la luz. ¿Qué es lo que es luz? Lámpara, luz, es a tus pies mi palabra. Sí, lumbrera mi camino. Pastor, pero ¿cómo es eso? Esto está un poco fuerte. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Vamos a ver qué dice Juan. Vamos a ver qué dice Juan. Diga conmigo, sangre, Sangre. palabra y luz Palabra y luz. son la misma cosa. A ver, se lo explico de esta manera. Señores, ¿qué dice Levítico? Escúcheme bien. Preste atención ahora. Preste atención ahora. ¿Qué dice Levítico? Levítico no dice que en la sangre está la vida. Así es. ¿Por qué el apóstol Pablo usa la palabra sangre? Escuche bien, porque se ha de entender. Acuérdese que por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas naturales, Dios intenta darnos una perspectiva de las cosas espirituales. ¿Sí o no? ¿Con qué compara Dios su palabra? Con el agua. ¿Con qué compara el espíritu con el aceite? Es decir, en lo natural, Dios creó cosas para que nosotros tengamos una imagen de lo espiritual, pero no necesariamente eso es la esencia. Diga conmigo, en la sangre está la vida. ¿Cuántos entienden que un cuerpo sin sangre no tiene vida? Ahora, ¿cuál es la función de la sangre en un cuerpo? ¿Cuál es la función de la sangre en su cuerpo? Para que se entienda por qué el apóstol Pablo usa el término de sangre. La función de la sangre en su cuerpo es llevar el oxígeno, la proteína, a todos sus órganos y a cada uno de los miembros de su cuerpo. Cuando el apóstol Pablo habla de la sangre de Cristo y usted entiende que usted es el cuerpo de Cristo, usted entiende también que hay una sola sangre que debe de llegar a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo para que haya unidad, para que haya vida, para que haya oxígeno en ese cuerpo espiritual. Y esa es la palabra, la luz del Evangelio. Si un miembro del cuerpo de Cristo no tiene sangre, es decir, no tiene la palabra de Dios, que es el oxígeno del cielo, no tiene vida en él. ¿Usted sabía que cada 23 segundos la sangre en un cuerpo humano recorre todo el cuerpo? Hay gente que son parte del cuerpo de Cristo, que no han resucitado porque no ha llegado la sangre a ellos, no ha llegado la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Lea con entendimiento, porque hoy vamos a entender la sangre de Cristo no conforme a un rudimento, sino conforme a la revelación del Espíritu. Porque cuando se habla de sangre y se acomoda lo espiritual, debemos entender que cuál es nuestra sangre como cuerpo espiritual. Diga conmigo, es la palabra. Es la palabra. Esa es mi luz, eso es lo que me da oxígeno a mí. Yo sin esa sangre no tengo vida. Amén. Porque aunque yo participé de un cuerpo natural, yo formo parte de un cuerpo espiritual. Amén. Que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Cuando yo soy parte de ese cuerpo, ando en el propósito eterno. Y todas las cosas, mira, te voy a decir una cosa. Todo lo que fue predestinado para ti, material y espiritual, no te va a llegar como José, ni como Luisito, ni como Yanko. Te va a llegar como cuerpo de Cristo. Porque lo que Dios predestinó fue para el cuerpo de Cristo. Porque Dios provee para su propósito. Diga, tengo que llenarme de sangre. Porque hay mucha gente que tiene 16 de hemoglobina, pero tiene 4 de sangre en el cuerpo espiritual. Anémico. Anémico. Anemia espiritual. Pablo dice, por esta razón, algunos están enfermos y otros no. Porque aunque tienen 16 de hemoglobina en el cuerpo natural, en el cuerpo espiritual tienen 4. ¿Sí? Diga, mi verdadera sangre Mi verdadera sangre es la luz del Evangelio, es la palabra de Dios. Ahora entendemos cuál sangre fue derramada en nuestro corazón. Lea conmigo, no se pierda esto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo
Jesucristo. Abba, Padre. Lea conmigo, lea conmigo. ¿De qué está hablando primero? ¿No está hablando de la luz? De la luz. Como Él está en luz, tenemos comunión. En el principio era el verbo. La sangre de Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Y qué dice después? la sangre ¿Quién es Cristo? ¿No es la palabra que descendió del cielo? Dice, y esta era la luz de los hombres. El que anda en luz no estará en tinieblas. Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, Señor. Diga conmigo, las tinieblas Las tinieblas es ignorancia, es ignorancia. es falta de conocimiento. Es falta de conocimiento. Tengo que llenarme de oxígeno. Dominando el Esta mente no puede andar así. Sí. Las cosas que se me ocurren a mí después que Cristo me transformó la mente. Yo no sé cómo no soy millonario todavía. Abba, Padre. Mira. Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tú crees que es el pecado? El pecado es que una gente va por ahí y hace cosas indebidas. Es el resultado de andar alejado del conocimiento. ¿Cuál es el pecado? El pecado es estar procurando una sangre que no es la sangre de Cristo. Ah, porque hay otra sangre. Claro que sí. Si Pablo habla de dos sangres, Pablo habla de la sangre de Cristo, ya conmigo, la sangre de Cristo es el conocimiento espiritual, La sangre de Cristo, el conocimiento espiritual. y habla de otra sangre. Por eso Hebreos 2.14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne Y y sangre. sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué significa por cuanto los hijos participaron de carne y sangre? Esa sangre, ¿qué es lo que es? Es un conocimiento corrupto que está en la mente natural. Cuando Hebreos 2.14, léalo conmigo, léamelo, Nevi, para que entienda esto. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, fíjense qué lindo. La misma palabra de Dios, el mismo conocimiento espiritual, cuando vino a este mundo, se metió en un traje terrenal y participó de una mente natural en semejanza de carne de pecado que estaba expuesta 24/7 ¿a qué cosa? A una sangre, es decir, a una información corrupta que provenía del mundo. Porque cuando usted se levanta por la mañana, usted está expuesto constantemente a una sangre que no es la sangre de Cristo. Es decir, a una información que no es la celestial. Pero cuando tú procuras la información espiritual, cuando esa sangre que ha sido derramada en tu corazón, porque desde cuando a nosotros nos hablaron del Evangelio, el problema es, ¿estamos accediendo a esa sangre? ¿O qué sangre es la que estamos procurando? O sea, eso sí es determinación tuya. Cristo te dio su sangre. Cristo te manifestó su sangre. Cristo ha deseado impartirte el Evangelio. Esa sangre está en ti. Esa sangre lo único que tiene, ¿qué cosa? Comenzar a bombear, comenzar a fluir. Tú tienes que ser lleno de esa sangre. Tú tienes que conectar con los que tienen esa sangre. Porque si tú eres un miembro de un cuerpo, tiene que fluir eso de aquí para allá. Tú tienes que compartir vida, tú tienes que compartir palabras. Tú tienes que levantarte y llamarme a mí, aunque sea una vez al día, o a otro, o a tu hermano, a cualquiera, de la gente que tú sabes que Dios ha puesto a tu alrededor. ¿Para qué? Para que esa sangre bombee. Porque eso es lo que te va a oxigenar espiritualmente. Eso es lo que te va a tener activado. Pero si tú lo que estás es siendo transfundido por otra sangre que no es la sangre de Cristo, tú sabes que esa sangre va a traer muerte. Y si no, intente meterle a su cuerpo una sangre que no sea la suya, para que usted vea lo que le va a pasar. No es compatible. Transfusión. Diga conmigo, la misma de Cristo. La vida de Cristo. La de Cristo. También. ¿Qué pasa si tú te metes una sangre que no es tuya? A ti te está entrando una sangre por aquí que tu espíritu rechaza. Ya tú no te sientes bien con eso. Cuando te llaman y te hablan de otra cosa que no es celestial, ya tú no te sientes bien con eso. Tienes que sentirte que tu espíritu lo está rechazando. Los órganos espirituales lo están rechazando. Si tú eres un riñón en el cuerpo y te están metiendo una sangre que no es la tuya, tú tienes que entender que
Tu ser lo está rechazando. Sí, sí. Sí, soy yo. Tienen que sondear. Esa palabra ya tú no la soportas. Las malas noticias. Hay transfusiones con las que hay que cortar. Sí. Porque no te están haciendo bien. Ujú. Yo tengo gente que me quiere meter una sangre que no es la mía. Yo tengo que estar el día entero velando a ver por dónde me quieren pinchar. Si me quieren pinchar por una vena, por dónde me quieren pinchar. Pero hay gente que se pasa el día en eso. Ah, ¿qué quiere decir? Que nosotros no. Oye, chapacá, te recibo, compartimos, pero no me pinche. Aquí el que hablo soy yo. Tú te vas a convertir a mí, pero yo a ti no me puedo convertir. Así es. Mire qué fuerte. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Está entendiendo lo que es la sangre de Cristo? Sí, amén. Porque usted tiene que preguntarse, bueno, ¿y en qué me beneficia a mí que al cuerpo del cual participó Cristo? Señores, escuchen bien, y si usted no lo entiende, usted me llama durante la semana y lo conversamos. Cristo es Dios. Sí. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Así es. Jesús es el cuerpo del cual Cristo participó. Cristo se metió en un cuerpo que se llamó Jesús. Así es. Cuando Cristo resucitó, nunca más resucitó con el cuerpo de Jesús. Eso se lo enseñaron a usted en la película. Nunca más Cristo resucitó con el cuerpo de Jesús. Olvídese de eso. Eso es mentira. Lea la Biblia. No siga las películas, que las películas la confunden. Resucitó como un hortelano. No lo conocían. Tomás no lo conocía. Los del camino de Maús decían que era un extranjero. Así es. Nunca resucitó con el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Mi cuerpo es otro. Amén. Me puedo presentar como mucha gente. Porque ahora estoy en un cuerpo que es la iglesia. Gloria a Lo Dios. mismo me llamo Kelvin, que me llamo Ignacio, que me llamo Neri. Me presento como quiera. Sí. Qué poderoso parece. Qué bueno. Porque dejé la limitación de un cuerpo para ser parte de muchos miembros. Amén. Sí. Quiero que mi sangre no solamente esté en Jesús. Quiero que mi palabra esté en todo. Amén. Ah, tan fuerte. Nosotros nos creemos mucho menos de lo que realmente somos. Tú eres el cuerpo de Cristo. Gloria. Amén. Tú eres el Jesús que la gente está esperando. La gente está esperando que venga Jesús el judío. Ese Jesús el judío no va a venir. ¿Qué debo de ser? Porque Jesús no era el cuerpo de Cristo. Sí. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo ahora? Nosotros. Dígale yo, la iglesia, yo. Nosotros. Cuando un evangélico eso estaba por allá, no, Jesús viene pronto. ¿A quién está esperando a ti? ¿Puedes entender eso? Hebreos 9:14. Fuerte, dice el mismo pastor. te hablamos. La gente está... Señor, qué falta de propósito. Qué falta de propósito tan grande. Haber sido constituido iglesia. Haber sido rociado con la sangre de Cristo. Es decir, con su palabra que transforma cualquier cosa. Amén. Tener la asignación de transformar al mundo y decir, cuando Jesús venga lo va a transformar. Qué falta de propósito. Y entonces tú, ¿y contigo qué vamos a hacer? ¿Qué función estás cumpliendo? Hay un señor que le dice vaya y le dice a Isabel, ¿estás preparada? Ya te preparaste, me dice. ¿Ya te preparaste? Yo no era yo. El que tiene que prepararte eres tú. El que tiene que prepararte eres tú, que no estás cumpliendo tu función. Sí. Que eres el Jesús que la gente está esperando. El problema es que todavía no hemos caído en cuenta de eso. El problema es que todavía no andamos manifestando la sangre de Cristo. Cuando tú manifiestes la sangre de Cristo, en vez de querer vengarte de los carnales, entonces Jesús va a venir para ellos. El Jesús que ellos están esperando lo van a ver a través de ti. ¿Estás entendiendo? Nuestra asignación es más grande que lo que pensamos. Sí. Yo creo que somos pioneros de una generación que va a traer la venida. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre
de Cristo. Y ahora dice cuál es la sangre de Cristo. Y cómo viene y cómo es la cosa. Y cómo se manifiesta. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció. ¿A través de qué te fue ofrecida la sangre de Cristo? Te lo está diciendo. A través del Espíritu Eterno. Porque el día que te compartieron la palabra del Evangelio, que tocó tu corazón, y a partir de ese día nunca más fuiste el mismo. Para si no te recuerdas, recordártelo. Ese día había un espíritu que viajó desde el ser interior de esa persona y tocó tu espíritu. Ese día el Espíritu Eterno impactó tu ser mediante la palabra del Evangelio. Y no importa si fue un mensaje que no estaba a la altura del conocimiento que tú tienes hoy, Dios usó esa vasija. Y eso que tú recibiste fue suficiente para comenzar a escalar un camino que va derechito, 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 de gloria en gloria, a la posición donde tú debes estar, que es el lugar celestial. Ese día, la sangre de Cristo, mira, te impactó así, mira. ¡Buafada! Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué la sangre de Cristo fue derramada? Te lo dice, para que sirvas al Dios vivo. Mira, hay algo glorioso tocante a la sangre de Cristo y tocante a tu herencia y a tu asignación. Tú quieres comenzar a experimentar cosas extraordinarias en tu vida. Lo poquito que tú estás recibiendo, no de la religión que nos enseñaron por allá, lo poquito que tú estás recibiendo, lo que tú has podido recibir en relación al nuevo pacto, comienza a compartirlo con la gente. Esa persona, proponte a ti mismo y di, voy a trabajar con la vida de fulano, el que Dios ponga en tu corazón, y comienza a impartir un poco esa palabra. Incluso ese familiar, ese amigo, ese hermano que cree que es salvo y está viviendo una vida de condenación y de esclavitud en la religión, a ese también es el que tienes que hablar. Ese también está en el mundo. Porque Cristo es libertad. Religión es esclavitud, pero Cristo es libertad. ¿Cuántos entienden que al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre? Entonces, si una persona está en una congregación ahí en esclavitud, en duro trato del cuerpo, viviendo una vida que aunque dice, bueno, sí, acepté a Jesús, soy salvo, realmente no es salvo, hermano, porque ¿qué es lo que es salvación si no libertad en Cristo? La salvación no se puede remitir, y eso lo hablamos el otro día, a que tú, bueno, cuando tú ya no estés más aquí, tu espíritu vuelva al Padre y tengas entrada al cielo. No, perdóname. Ya tú estás en el cielo, el cuerpo natural no te puede limitar, porque la sangre de Cristo que está en ti es el cielo mismo. Eso es lo que te conecta. Entonces dice así, fíjate bien, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Tú te imaginas que tu asignación, estamos casi cerrando ya, quiero que recibas esto porque esto es muy importante, tu asignación es lo que te garantiza totalmente tu estancia, tu provisión y tu vida en la tierra. Lo que hace latir tu corazón no es la sangre natural, es la sangre de Cristo. Mientras tú estés unido al cuerpo espiritual, mientras tú estés enfocado en el propósito eterno, tal vez en tu cuerpo, por diversas cuestiones, por mala alimentación, se puedan manifestar muchas cosas. Quiero decirte, eso no va a acabar con tu vida. Amén. Amén. Mientras tú seas parte del propósito eterno,
aunque tú tengas la hemoglobina un poquito alta, aunque tú tengas un poquito de colesterol, aunque te hayan salido unos chichos en la cintura, eso no va a tentar. Eso lo podemos mejorar y con eso se trabaja en lo natural. Tú vienes aquí a este lugar, ¿a qué? Tú no vienes a este lugar a sentirte bien. Tú vienes a este lugar a nutrirte, Amén. a fortalecerte, Amén. Sí. a crecer. Así es. Cómo te sientas no es lo primario. Cómo te sientes es secundario. Porque cuando tú vas a un gimnasio, ¿a qué tú vas a un gimnasio? A ponerte lindo. A ponerte en forma, a crecer muscularmente, a perder grasa, ¿sí o no, mi hermano? Y lo estoy diciendo por ti. La salud también. Sí, sí, pero tú no te sientes bien porque tú te sofocas, tú sudas y cuando sales del gimnasio te duele. Hay palabras que te voy a compartir aquí que te van a doler y no te vas a sentir bien. Pero ¿sabes una cosa? Va a ayudar para tu crecimiento. Porque es parte de tu entrenamiento. Sí. Ajá. Entonces cuando tú vas al gimnasio, tú comprendes que tú tienes que invertir tiempo, Sí. tienes que invertir dinero y vas a salir con dolor. Sí. Ya. Tú no buscas sentirte bien, tú buscas cumplir tu objetivo. Tu objetivo. Amén. Aquí vienes a ser entrenado. Si te sientes bien, gloria a Dios. Ya eso es algo extra. Ya eso debemos considerar un regalo. Pero lo importante no es cómo te sientes, sino qué te están dando. Amén. Si lo que te están dando está acumulando una sangre en ti que te va a sacar adelante en el día de la prueba, Amén. pero además de eso te va a hacer funcionar en tu verdadera asignación, que es ser un rey y un sacerdote en la tierra, entonces estamos en algo. Amén. Voy a cerrar con esto y quiero presentarte esta imagen para que la entiendas. En el viejo pacto, Nevio, el sacerdote, ya, yo soy un sacerdote, no quiero que se me olvide. sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote tomaba el sacrificio, tomaba el animalito. Mira que está a tu lado, hay muchos animalitos por ahí. Porque fíjate que el sacerdote sí veía al animal perfecto. Porque ¿cuántos saben que en Cristo todos somos perfectos? Amén. Lo que nos hace imperfectos es una naturaleza carnal a la cual no pertenecemos. Pero dice que el sacerdote buscaba y veía el animal perfecto. Dice que ese lo seleccionaba. Ese es el que iba a ser ofrecido en sacrificio. Ponemos pausa y leemos para terminarte la idea. Romanos capítulo 15, verso 16. Pon la atención que estamos cerrando. Quiero que se te quede esto en tu espíritu. Romanos 15, 16. Oye, ¿cuál es tu asignación? ¿Estamos todos ahí? Romanos 15, 16 dice, para hacer, eso es lo que te toca, dile que está a tu lado, eso es lo que te toca. Tú no fuiste mandado a la tierra para ser bartender, ni camarero, ni manager, ni nada de eso. Son cosas que desarrollamos extra, funciones, porque necesitamos provisión natural y es lo que de momento estamos haciendo. Pero Dios mañana, si da la gana, te puedo hacer millonario para que te dediques 24/7 al Evangelio. Eso que no te quepa duda, que no te quepa duda. Romanos 15, 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Diga, sacerdote de Cristo. Ministro de Cristo es sacerdote de Cristo. Es lo mismo. Ministrando el Evangelio de Dios, impartiendo la palabra para que los gentiles le sean, ¿qué cosa? Ofrenda. Para que los gentiles le sean Ofrenda. Dile que está a tu lado, ese que anda por ahí caminando es una ofrenda para Dios. Escucha bien. Para que los gentiles le sean, ¿qué cosa? Ofrenda agradable. Dice, santificada. ¿Por qué? Por el Espíritu. Te lo voy a poner así. Te voy a trasladar el sacerdocio arónico allá, acá al nuevo pacto. El sacerdocio arónico seleccionaba el animalito, el sacrificio, lo tomaba. Tenía una espada, un cuchillo de 2 filos. Diga conmigo, la palabra es la espada de 2 filos. Dice que se la enterraba.
Eso es lo que tú tienes que impartir. Wow. La palabra del Evangelio. El sacerdote, que eres tú, le enterraba. Nervio, no se la sacaba más hasta que no quedaba expuesto el animalito. Esto no podía. Para atrás. No podía sacar. Por eso cortaba para atrás y para adelante. Correcto. Cuando la sacaba, Para de dos filos, esa es la palabra. el animalito perfecto quedaba totalmente expuesto. La sangre se derramaba. Y dice que esa sangre y el fuego que consumía el sacrificio era olor grato a Dios. No hay un olor más grato para Dios que el conocimiento del Evangelio sea impartido a la mente de uno que es su hijo. Amén. Escucha lo que te voy a decir. ¿Tú quieres agradar a Dios? Imparte el Evangelio a una mente que esté destituida de la gloria de Dios Amén. a causa de la Gloria a Dios. sangre corrupta de este mundo, que no es más que la información que viaja a través de los noticieros, a través de la gente, a través de la vecina. Esa sangre no es sangre agradable a Dios. La sangre agradable a Dios es el conocimiento del Evangelio. Tú, como ministro competente del nuevo pacto, debes enterrar esa espada, debes dejar expuesta a esa persona. ¿A qué cosa? A ese conocimiento, para que sea transformado. Dice la Biblia en el libro de Éxodo que cuando el pueblo iba a salir a la libertad, dice que Dios le dijo: sacrifiquen un cordero, que es figura de Cristo, y con esa sangre pónganlo en el dintel de la puerta, de la puerta y a los extremos en cada poste, para que cuando el ángel de la muerte pase por ese lugar y vea la sangre, siga de largo. ¿Cuál es el mensaje? La casa donde tú estás segura es el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Cuando tú estás lleno del conocimiento espiritual de la sangre de Cristo, no importa cuánta mortandad pase por ahí, eso no va a llegar a tu vida. Amén. Eso tiene que proseguir, porque tú sabes una cosa, en tu ser interior, dentro de la casa, tú estás seguro. Bendecido. Padre. Bendito sea.